En las 2 últimas horas van a dar su práctica, como ya saben, y estas 2 primeras horas vamos a continuar con ejercicios del algoritmo SOM y los mapas autoorganizados. Para eso vamos a continuar utilizando los archivos de la carpeta que les he compartido, dataset SOM. En la semana pasada habíamos visto un primer ejemplo con el simple dataset.mat, que tenía un conjunto de muestras distribuidas claramente en 4 grupos. Ese dataset tenía 1000 datos. Habíamos creado otro dataset con el simple som.m. Se había creado un conjunto de 200 datos, 50 datos por cada grupo, en total 4 grupos. Ahora vamos a continuar con el siguiente script llamado ejemplo iris. Nos habíamos quedado ahí. En ejemplo iris, teníamos el ejemplo iris.m, que al ejecutar ese archivo de datos del dataset de flores iris, en este caso considerando 3 características, pero sabemos que son 4. Entonces, esto se puede rotar, esta figura. Se puede ver la distribución de datos de las flores iris para 3 características, y se aprecia claramente que uno de los grupos está alejado, sus datos están alejados respecto a los otros 2. Eso ya lo vimos, y lo siguiente era aplicar el algoritmo para las flores iris. Para las flores iris les he compartido el archivo irisdata.mat, que se carga con el load, y al cargarlo en el workspace aparece iris.caract, iris.deseado. Iris.caract era la matriz de características con 150 muestras y 4 características por cada flor. Iris.deseado era la matriz de etiquetas, ¿no? En este caso está de forma ordenada, y para este aprendizaje no supervisado necesitamos solo el iris.caract, la base de datos. Entonces, para eso se puede utilizar la identificación gráfica, ¿no? Con la herramienta NCTool, dijimos. Al colocar en el command window NCTool, se carga la herramienta. Neural Network Clustering, que es para hallar el mapa autoorganizado a partir de los datos. Estamos con el caso de las flores iris. Vamos a importar datos. Importamos datos. Y aquí les había dicho que es importante importar los datos y al marcar columnas, nos dice 4 observaciones con 100. ¿Eso es correcto o no? No, no. Debería ser al revés. Debería ser filas. 4 características, 150 muestras. Entonces marcamos filas y OK. Ya tenemos importados los datos, y con esta herramienta solo se podía cambiar el tamaño del mapa. Por ejemplo, de 10 por 10 lo vamos a dejar. Y entrenamos. Ya entrenó. Y en la parte de arriba elegimos las figuras de interés. Por ejemplo, el weight positions. Aquí están, en los puntos verdes son los 150 datos.
y los puntos azules son las 100 neuronas, el mapa de 10 por 10. Entonces aquí se muestra la distribución que ha tratado de formar clústeres. Esto se puede exportar a una figura de MATLAB de tipo figure, con este botón, Export to Figure. Y tenemos esta figura. Y aquí se puede hacer una rotación en 3D con la herramienta Tools, Rotate 3D. Y podemos rotar ok. Esta es la figura más importante de analizar en este caso, donde se tiene el mapa. Y como sabemos que son 3 clases de flores iris, pero 2 eran bastante parecidas y una era bastante diferente. Entonces aquí se aprecia un grupo, ¿no? Un clúster por el lado izquierdo. En la parte derecha hay otro clúster claramente diferenciado, pero no se aprecian 3. No se aprecian 3. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces se pueden seguir haciendo pruebas, pero esto lo vamos a, de esta herramienta gráfica, vamos a exportar a un archivo .m, a un script, para poder hacer modificaciones. En la parte de arriba está la opción Generate Code y Generate Simple Training Script. Eso ya lo vimos también. Se puede obtener un script. Donde nos carga el X es igual a iris carac transpuesta. Esto es porque hemos elegido filas, ¿no? Le hemos sacado transpuesta y aquí ya automáticamente nos manda de esa forma. Aquí está el comando self for map, donde se tienen 2 dimensiones, de 10 por 10, que se pueden ir modificando. Y aquí, recordemos, al colocar coma, se podía modificar otros atributos. Pero por el momento vamos a trabajar solo con las dimensiones. Luego están los comandos de entrenamiento de la red. Y al final están los comandos para graficar las figuras. De aquí podemos descomentar todas y comentar una que no es tan importante, es plots on planes. Esa la comentamos. Sí, sí, pase, buenas noches. El resto son las figuras que ya hemos analizado en la clase pasada. Bien, entonces esto yo lo puedo guardar. Este script está sin título, lo voy a guardar como estamos en el caso de las flores iris, lo voy a guardar como iris son, o cualquier otro nombre, iris son. Entonces, hemos probado primero con un mapa de 10 por 10. Veamos con un mapa un poco más grande, con uno de, por ejemplo, 20 por 20. 20 por 20 y ejecutamos.
Ya, en este caso, veamos los resultados para un mapa de 20 por 20. Dijimos que son 3 clústeres, ¿no? O sea, son 3 clases de flores que debe diferenciar. Aquí se diferencia claramente un grupo. Y por esta parte se aprecia una zona donde están más conexiones amarillas. Y otra zona donde están conexiones un poco naranjas, ¿no? Entonces, por ahí se puede deducir que hay otro clúster más por aquí, otro grupo, y otro grupo por aquí. Pero vemos que ahí, en las intersecciones, como que se confunden. Eso es porque los datos reales se confundían, no estaban muy cercanos en esos dos grupos. Entonces aquí el mapa no puede diferenciar bien en esta zona. Sí, buenas noches. En la zona de intersección no puede diferenciar bien ambos grupos o ambos clústeres. Pero sí puede diferenciar de forma clara el que tiene los datos alejados. Entonces se puede seguir probando esto con, por ejemplo, en lugar de hexágonos, utilizar cuadrados, ¿no? Cambiar la cantidad de iteraciones, etcétera. Aquí cerramos las figuras con el comando close all. Close all, para cerrar la mayoría de las figuras, pero no las cierra todas. Hay algunas figuras que se tienen que cerrar manualmente. Estas, por ejemplo. Esta. Ok. Ahora, falta hacer una validación. ¿Cómo hacemos una validación de este problema de flores iris? Similar al caso el primer ejemplo que pusimos, eran 4 grupos. Y construimos el mapa de tamaño 4 nada más. En este caso, como son 3 grupos, vamos a construir el mapa de tamaño 3. Entonces, borramos lo que dice dimensión 1, dimensión 2. Y escribimos 3. Para que solo sea un mapa con 3 neuronas, nada más. Nada más, el resto es lo mismo. Y ejecutamos. Veamos primero la gráfica Some Weight Positions. En esta gráfica, como hemos elegido solo 3 neuronas, ya se aprecia mejor la distribución de las neuronas con los datos. Por ejemplo, estos puntos verdes son los de las flores de iris setosa que estaban más separados. Hay una neurona en este grupo. Luego, en estos dos grupos estaban las flores que eran bien parecidas. Vemos que hay una zona donde se confunden los datos. No se sabe si es para un grupo o para el otro. Pero igual el algoritmo ha tratado de colocar una neurona en cada clúster. Por aquí hay un clúster y por aquí hay otro clúster. Luego, en esta gráfica de el plot some hits, donde estaba las neuronas con los números, vemos que idealmente de cada neurona debería tener 50 datos, porque son 150 flores. Pero vemos que una tiene 50, otra tiene 62 y otra 38. Este 50 es de iris setosa, este grupo que está bien separado. Y este 62 más 38 es la suma, que en total da 100, de los otros dos grupos que están entremezclados. Estos 100 datos están por acá. Y bueno, como son pocas neuronas, esta gráfica ya no tiene mucho sentido, la de some neighbor distances. Solo que aquí el algoritmo, en este caso solo hay 2 distancias, ¿no? Solamente 2 distancias, esta es mayor y esta es menor. Entonces a la mayor le he puesto el color oscuro y a la menor el color más claro.
Bien, esto se hace solo para fines de validación. En este caso, sabemos la salida. Tenemos el dato de iris ya deseado, que es los resultados que se deberían obtener. Por ejemplo, recordemos que esta base de datos estaba ordenada, donde los primeros 50 datos correspondían a un tipo de flor, que en este caso está, la salida es 100 para los primeros 50 datos. Para los siguientes 50, del 51 al 100 eran 010 para otro tipo de flor. Y de los datos del 100 al 150 eran 001, era para el otro tipo de flor. Entonces, vamos a hacer una validación sabiendo esta información. Los primeros 50 eran de iris setosa, es decir, los 50 puntos que están más alejados, más separados. Para esos 50 datos, todos los 50 deben cumplir la validación. Por ejemplo, el X hemos creado los datos en X, ¿no? Aquí está, X es iris caract transpuesta. Entonces, veamos X, ¿qué cosa contiene? X contiene los 150, estas son las muestras, las características para la primera flor, ¿no? Esta es primera, esta es para la siguiente flor y así. Donde en filas están las características y en columnas están las muestras. Yo, por ejemplo, quiero extraer la primera, que es esta. Sería esta primera. Voy a extraerlo en X1. Sería X1 igual a X, todas las filas, coloco 2 puntos, coma, columna 1. Ahí estoy extrayendo las 4 características que están en las filas. Primera columna es la muestra para la flor 1. Entonces, al extraer, veo efectivamente que me extrae esos 4 datos. Las 4 características para para la primera flor. Entonces, para la primera flor del iris Y deseado, debería salirme 100, ¿no? ¿Y cómo hacía la validación para este caso? Era con el comando sim o con el comando net que ya vimos. Por ejemplo, Y igual a net X1. Voy a obtener a partir de esta entrada X1 la salida Y. Al hacer eso, obtengo justamente 100, que corresponde con el 100 de la matriz de etiquetas. Entonces, esto debe cumplir para los 50 primeros datos, debe validar correctamente. Por ejemplo, voy a probar otro dato hasta el 50, el 20, por ejemplo. El X20 va a ser igual a X, 2 puntos, coma 20. Ese es el dato. Voy a validar. Y igual a net X20. Y me sigue saliendo 100. Ok. Luego, voy a validar con otro tipo de flor, que es a partir de 51, ¿no? De 51 al 100 debería salirme 010. Voy a tomar algún dato, 13 rangos. Por ejemplo, el 60, ¿ya? El X60 es igual a X, 2 puntos, coma 60. Son esas características. Y igual a net X60. Entonces veo que me sale 010, que corresponde con lo que indica la matriz de etiquetas. Y voy a probar
por último, un grupo del tercer tipo de flor, que era de 101 al 150. Las salidas deben ser 001. Por ejemplo, voy a elegir el 125. X125 es igual a X, dos puntos, coma, 125. Y lo valido, Y igual a net X125. Y me sale correctamente 001, lo que debería salir, ¿no? Y de esta forma se hace la validación. Aquí es posible que algunos datos de salida no correspondan con lo que debe salir en la matriz de etiquetas. Eso es porque la base de datos o la distribución de puntos que tenemos, aquí puede, en la zona donde se intersecan ambos clusters, por esta zona, puede confundirse por ahí algún dato y eh, no entregar el grupo correspondiente en la salida, el grupo adecuado. Pero la mayoría de datos sí debe cumplir, ¿no? La mayoría de datos sí debe cumplir con la salida correcta. En cambio, de los primeros 50, como están bien alejados, deben cumplir los 50. Ustedes si quieren hagan la prueba, los primeros 50 datos sí deben cumplir. Ok, ¿consultas? Listo. Pasemos al siguiente ejemplo. Pasemos al siguiente ejemplo. En el Canvas les he compartido en la semana 11 un enlace llamado set de datos. En este enlace hay diversas bases de datos. Por ejemplo, encontramos las flores iris, ¿no? Aquí están las flores iris. De aquí se lo pueden descargar también. Es la misma base de datos que les he compartido. Y hay otras bases de datos que se puede analizar para formar clusters. Por ejemplo, para clasificación de vinos. Ahí considera ciertas características. Para enfermedades de corazón también. Hay bases de datos gratuitas que se pueden descargar. Para calidad de vino. Para cáncer también. En este caso, breast cancer es cáncer de seno. Vamos a analizar ese ejemplo. Una base de datos para detectar cáncer de seno maligno o benigno. Vamos a utilizar el algoritmo SOM para eso. Entonces, también les he compartido en la carpeta el archivo cancerdata.mat. Damos doble clic a ese archivo para cargarlo. Ahí está, cancerdata.mat. En el workspace nos debe aparecer Cancer Inputs. Cancer Inputs, que es la base de datos. Esta es la base de datos que
vamos a indicar qué significa cada característica para esta base de datos y cuántas hay, cuántas muestras hay. Para eso, o sea, hay varias formas de obtener la base de datos. Una es generándolas, como hemos hecho en el primer ejemplo. Otra es descargándoselas de internet, como el enlace que les he compartido. Y otra es, el propio MATLAB tiene unas bases de datos. Cuando se instalan el Toolbox, el que les indiqué, ¿no? El Deep Learning Toolbox. Entonces, para cargar esas bases de datos del propio MATLAB, en el command window escribimos help nn data sets. Eso viene con el Toolbox. Al ejecutar esa ayuda, nos va a mostrar información sobre las bases de datos que hay en el MATLAB. Aquí nos dice, ¿no? Neural Network Datasets. Hay bases de datos orientadas para aproximación de funciones, que ya vimos ese ejemplo. Otras, este simple fit dataset es el mismo que les he compartido de 1000 datos, el que simple dataset.mat. También lo pueden sacar de ahí, simple fit dataset. Hay otros datasets como, por ejemplo, chemical dataset, building dataset, que al ingresar a cada uno de ellos se puede obtener información de qué trata ese dataset y qué características considera y además cuántas muestras tiene. Hay otros datasets como engine dataset, colesterol dataset, etc. Más abajo hay datasets para clasificación, que es lo que nos interesa. Clasificación o clustering. Aquí está el simple class dataset, el primer ejemplo sencillo. Cáncer dataset. Iris dataset también. Las flores iris también se puede descargar o importar desde el propio MATLAB. Iris dataset. Está para tiroides, ¿no? Información de tiroides, vinos. Hay otros datasets, como por ejemplo el pH, contaminación, datasets para datos solares, ¿no? Comportamiento del sol, petróleo. Etcétera. Ya se puede ir explorando. En particular vamos a ver el dataset el que dice cáncer dataset, que para importarlo se debe escribir ese nombre como está ahí, cáncer-dataset. Entonces le damos clic a ese dataset. Aquí nos dice es breast cancer dataset. Al darle clic nos aparece información sobre esa base de datos. Breast cancer es lo que les dije, cáncer de seno. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Aquí nos dice que la base de datos se ha obtenido a partir de diversas biopsias que se han tomado a las células, de células tumorales. Y de acuerdo a un total de 9 características de esas células, se puede diferenciar entre un tumor benigno o maligno. Son solamente dos opciones. Entonces, se han tomado diversas biopsias, estos son datos históricos, y aquí vemos las 9 características de la célula, relacionadas con el tamaño de la célula, espesores, ¿no? Diversas características, el núcleo. Estas son las 9. Y en total, 699 muestras que se han tomado.
Por tanto, la matriz de características es de 9 por 699. Y la matriz de etiquetas, que en este caso lo llama Cancer Targets, los objetivos, es de, como son dos posibles casos nada más, benigno o maligno, son de 2 por 699. Es la matriz de etiquetas. Entonces, el archivo que yo les compartí únicamente tiene la matriz de características, que era Cancer Inputs. Si ingresamos a Cancer Inputs, aquí está la base de datos ya con números. Vemos que aquí están las 9 características en filas. Son las 9 características para el dato 1, para la célula 2, célula 3 y así hasta 699 muestras. Estos datos vemos que son datos pequeños. O sea, son menores que 1, todos los datos. Por tanto, no va a ser necesario hacer un escalamiento. En este caso, para este aprendizaje, se cumple el mismo criterio que vimos en aprendizaje supervisado, que hay que escalar los datos para que sean valores pequeños, para que el entrenamiento se haga de forma correcta. Aquí también se hace lo mismo. Si vemos que una base de datos tiene esos datos muy grandes, del orden 100, 1000, hay que hacer un escalamiento. En el caso de las flores iris, no lo he mencionado, pero sus datos no son tan grandes, ¿no? Son del orden, máximo llega hasta 7 puntos y tantos. Entonces, se podría seguir manejando esos valores. O también se puede probar, ¿no? Escalar todos los datos para que tenga un valor más pequeño. Entonces, para este ejemplo de Cancer Inputs, vamos a dejarlo como está. Y vamos a cargar los datos del propio MATLAB, que para cargarlo se hace con el Cancer Dataset, con ese nombre. Entonces, cargamos load, entre paréntesis, Cancer-dataset. Listo. Al hacer eso, al cargar los datos en el workspace nos debe aparecer el Cancer Inputs y el Cancer Targets. Ahora son dos matrices. El Cancer Inputs es el mismo archivo que yo les compartí al inicio. Ahí están las 9 características y 699 muestras. Y en Cancer Targets, ¿qué cosa hay? Es de 2 por 699. Esto significa, son dos filas, son las posibles salidas que están en forma ortogonal para dos salidas. 1, 0 y 0, 1. Nada más. 1, 0 y 0, 1. 1, 0 puede corresponder a un tumor benigno, 0, 1 o un tumor maligno. Y eso es lo que queremos validar. Igual se tienen estas salidas para todo el conjunto de muestras, ¿no? Total 699. Bien, entonces para hacer esto vamos del archivo iris.som que hemos creado, del archivo iris.som, vamos a copiar todo este script. Y vamos a crear un nuevo script. Y pegamos ahí lo mismo, ¿no? Sí, buenas noches. Decía que
estoy creando un nuevo script que he copiado lo mismo que estaba en IrisSum. Este script lo voy a guardar con otro nombre. Lo guardamos con, por ejemplo, CancerSum, ese nombre. Puede ser cualquier nombre. CancerSum. Y aquí los datos hay que cargarlos, ¿no? X era iris caract. En este caso vemos que en el workspace ya está el cancer inputs, que es lo que nos interesa cargar. Entonces sería X igual a, borramos iris caract, sería cancer inputs. Esa es la matriz de características. ¿Y hay que colocarle transpuesta o no? En las flores iris hemos colocado transpuesta. Vemos que iris carácter era de 150 por 4 y le pusimos transpuesta para que cargue correctamente. Cancer input es de 9 por 699. ¿Necesita transpuesta o no? ¿Sí? Vamos a probar con transpuesta y después sin transpuesta. Entonces le colocamos transpuesta y bueno, acá ya está en el workspace el cancer input, por eso aquí lo va a leer directamente, pero se recomienda colocar el comando load antes de eso, ¿no? Load, entre paréntesis, se llamaba cancer dataset, ¿no? Cancer, guión bajo, dataset.mat. Dentro de cancer dataset.mat está cancer inputs y cancer targets, que por el momento solo nos interesa cancer inputs. Entonces ya hemos cargado los datos X. Aquí está el mapa autoorganizado que vamos a comenzar probando un mapa de 10 por 10. Entonces aquí colocamos 10, mapa de 10 por 10. Y nada más, el resto es lo mismo, va a graficar todas las figuras. Aquí están los argumentos, restantes están por defecto, ¿no? Que luego se pueden cambiar. Estas dimensiones ya no serían necesarias. Y nada más. Ejecutamos este script. Ya, veamos los resultados. Primero hay que ver si tiene algún sentido las gráficas obtenidas. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos datos debería graficarme? ¿Cuántos puntos verdes? No se muestran, ¿no? Y aquí, bueno, esta gráfica al parecer está formando varios grupos, ¿no? Varios grupos, pero sabemos que debería formar solo dos grupos, tumor benigno y maligno. Entonces, y la otra gráfica, bueno, tampoco tiene sentido esto. La mayoría de neuronas están en blanco. Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Alguna idea?
los resultados que hemos obtenido no tienen sentido, ¿no? Recordemos el caso de las flores iris. La base de datos original era 150 por 4, que aquí nos indica 150, ¿qué es? Cantidad de muestras. 4, ¿qué es? Cantidad de características, ¿no? Son 4 características de cada flor. Entonces, esta matriz, primero está la cantidad de muestras y después la cantidad de características. Y le hemos sacado transpuesta, para que primero esté la cantidad de, en filas esté la cantidad de muestras, perdón, la cantidad de características y en columnas la cantidad de muestras. Y de esta forma se ha importado correctamente los datos. Pero en el caso de Cancer Inputs, ¿cómo nos muestra? El 9, ¿qué cosa es? El 9 es la cantidad de características, ¿no? De la célula, dijimos, son 9 características de la célula, de la biopsia que se ha tomado. ¿Y 699 qué es? Cantidad de muestras, ¿no? Cantidad de muestras. Entonces, esta matriz Cancer Input ya está en la forma correcta. Ya no es necesario sacarle la transpuesta. Vamos a probar aquí directamente Cancer Input sin transpuesta. X igual a Cancer Input. ¿Ok? Ejecutamos. Primero vamos a, con Close All, vamos a cerrar todas las figuras anteriores. Y ejecutamos. ¿Y qué obtenemos? Veamos esta gráfica primero. Ahora sí se muestran los puntos verdes, que son las muestras. Y esto se puede rotar en 3D con Tools, Rotate 3D. Se puede rotar para ver ahí todos los puntos, ¿no? Todos los datos. Y los puntos azules son las neuronas. En este caso son 100, deberían ser 100. Luego, la siguiente gráfica era con los números. Pero veamos, esta es la gráfica más que se puede interpretar más. Esta. Entonces, de esta gráfica, ¿qué podemos decir? Hay una zona donde la mayoría son colores claros. Y hay otra zona donde la mayoría son colores oscuros. Entonces, esto es diferente. Esto se interpreta de forma diferente a la de las flores iris o del primer ejemplo. Este grupo que está en colores claros puede corresponder a un tipo de tumor benigno, por ejemplo. Y este de color oscuro puede corresponder a otro tipo de tumor. Es decir, que estos que están de color claro comparten características similares, sus células, son bien parecidos. En cambio, estos, si bien están separados, el color oscuro significa que son neuronas que están alejadas, ¿no? Están alejadas, pero todas estas son bien diferentes entre ellas. Entonces sería el grupo restante, que serían los tumores malignos, toda esta zona. Y estos benignos. Entonces ahí se puede apreciar una separación. ¿Qué pasa si ejecutamos de nuevo, pero con una mayor cantidad de neuronas? Un mapa de mayor tamaño. Por ejemplo, aquí voy a colocar en lugar de 10 por 10, voy a colocar de 20 por 20. 20 por 20. Y antes de eso, close all. Y lo ejecuto. Ahí está el mapa de 20 por 20.
Y en este caso, en esta figura, aquí se puede diferenciar mejor, ¿no? Ambos grupos. Esta sección, esta zona de grupo de color conexiones claras, que puede ser los tumores benignos, y estos, los malignos. Entonces ahí se aprecia la separación de grupos, ahora que se ha importado correctamente los datos. Se puede seguir probando, ¿no? Aquí colocarle otros argumentos a la función. Por ejemplo, probar en lugar de hexágonos, probar con cuadrados. ¿Y qué tal sale? Si sale mejor, sale peor, cantidad de iteraciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, colocamos coma. El siguiente argumento era cover steps, que era por defecto 100. Vamos a colocarle 300. Más iteraciones. Coma, cantidad inicial de vecinos, de neuronas vecinas era 3, coma. La topología, por defecto, era en hexágonos, al colocarle grid top. Y el último argumento era la forma de calcular la distancia. En la parte teórica vimos la distancia euclidia era con linked list. Con linked list, ¿no? Y otras distancias eran con otros argumentos. Voy a dejarlo por defecto con linked list. He cambiado solamente la cantidad de iteraciones y grid top para cuadrados. Y voy a probar con el tamaño del mapa 15 por 15, por ejemplo. 15 por 15. Recordemos que el mapa no siempre tiene que ser cuadrado. Se puede probar un mapa rectangular también. 15 por 12, 15 por 12. Bien. Close all. Y vamos a ejecutar con estos argumentos modificados. Veamos los resultados. Aquí, utilizando cuadrados, un mapa de 15 por 12, se obtiene algo parecido, ¿no? Una zona por aquí clara y una zona oscura por aquí. Probemos esto mismo con 20 por 20. A ver qué tal sale. 20 por 20 con cuadrados. Aquí, close all. Ejecutamos. Ahí demora más porque son más neuronas y son más iteraciones. Veamos el mapa obtenido. Entonces, tanto con hexágonos como con cuadrados obtiene algo parecido. Un grupo bien diferenciado. Entonces, vemos que son dos clases, dos grupos que tienen como salida esta base de datos. Y vamos a hacer la validación. Dijimos, ¿cómo hacemos la validación para este caso? El tamaño del mapa, ¿cuántas neuronas colocamos? Para validar. Dos nada más, ¿no? Dos, porque son dos salidas. Entonces aquí colocamos dos. El resto, aquí le voy a realizar a 100, que era por defecto. Todo está por defecto. Aquí era xtop. Xtop. Bien. Entonces, como son dos salidas, coloco solo dos neuronas y
Voy a ejecutar esto. Close all. Ya, ahí lo hace bastante rápido. Por ser solo 2 neuronas. Aquí a simple vista no se puede apreciar bien la diferencia, ¿no? O sea, en realidad todos los puntos están ahí bastante distribuidos, pero se ha tratado de agrupar en 2 neuronas. En realidad, estos grupos son, como vimos, todos los datos son bien pequeños, menores que 1. Están distribuidos ahí en el espacio, pero hay un grupo que se parecen, que corresponden al cáncer benigno, y el resto que son diferentes al tumor maligno. Esto lo vamos a ver mejor, estos resultados. Dijimos que cuando son pocas neuronas, estas gráficas ya pierden sentido, ¿no? La de los colores y el resto. Entonces, vamos a probar un valor. Sabemos que si ingresamos nuevamente a Cancer Targets, es los objetivos, ¿no? Cancer Targets. Para la primera muestra debería salir 1, 0. Este 1, 0 puede referirse a cáncer benigno, por ejemplo, ¿no? 1, 0 debe salir. Entonces, voy a extraer la primera muestra. En X está en la base de datos. X tiene todos estos datos. Voy a extraer la primera. X1 igual a X, 2 puntos, coma 1, que son todas las filas, primera columna. Entonces, X1 es esto. Aquí están las 9 características de la primera célula. Voy a calcular la salida con net, y igual a net X1. Veo que sale 1, 0. 1, 0. Lo cual coincide con el Cancer Targets, que era 1, 0, para la primera muestra, para la primera célula. Ahora, voy a probar con el X2, que debe salir. El X2 y el X3 debe salir 1, 0. O sea, tumor benigno. Voy a extraer el X2. El X2 es igual a X, 2 puntos, coma 2. Ahí está. Y igual a net X2. Debe salir 1, 0. Sale 1, 0. Ahora, el X3 también voy a probar. X3 es igual a X, 2 puntos, coma 3. Esas son las características. Y igual a net X3. También sale 1, 0, ¿no? Y el X4, vemos que el dato 4 debe salir 0, 1, haciendo referencia a un tumor maligno. Entonces voy a validar X4 igual a net, perdón, falta X, 2 puntos, coma 4. Estos son los datos de la célula. Y voy a colocar Y igual a net X4. Sale 0,1. Sale 0,1. Entonces coincide con el Cancer Targets. Y ustedes pueden seguir probando con otras muestras. La mayoría debe coincidir. Si no es todas, ¿no? La mayoría debe coincidir porque en el mapa se ha visto claramente la formación de grupos. Pero va a haber otros casos donde la formación de grupos no es tan clara, como el caso de las flores iris, donde había 2 grupos que no se pueden diferenciar claramente. En esos casos, sí, por ahí puede haber algún error, algún dato que no salga el valor correcto de la validación. Ok, consultas.
consultas de esa parte. Vamos a ver un último ejemplo. En el enlace que les he compartido, donde están toda la base de datos, ahí ubiquen uno que dice Credit Data. Credit Data, que es para el último ejemplo que vamos a ver, para darle crédito a un cliente, un banco, cómo hace el análisis para darle crédito a un cliente o no. Es una decisión que hace. Ya, les decía que el enlace que les he compartido, mm, ya, esta es la base de datos. Aquí arriba pueden buscar credits. Ahí pueden buscar credits. Aquí hay un enlace que dice Credit Approval Dataset. Ingresamos ahí. Y nos aparece esta base de datos. Nos aparece la información primero de la base de datos. Que dice número de instancias, se refiere a cantidad de muestras. Cantidad de tributos, 15. Es la cantidad de características. Vemos que aquí están los atributos, las características, de la A1 hasta la A15, son las características de los clientes. Es decir, a un banco se va a acercar un cliente y el banco va a analizar características de dicho cliente para decidir darle o no un préstamo, un crédito. Características variadas, por ejemplo, la edad de la persona, la cantidad de hijos, cuánto es su salario, ¿no? Entonces, esas características es hasta la A15. Y la última, la A16, es la clase, es decir, la salida. Si para un determinado cliente decidió darle o no el crédito, el préstamo, la salida va a ser 1-0. O si no decidió darle el crédito, la salida va a ser 0-1. Entonces, esa es la base de datos que vamos a utilizar. Yo les he compartido también en la carpeta comprimida un archivo Excel que dice credit, un Excel, eso lo abrimos, Open Outside MATLAB, y aquí se puede ver mejor esa base de datos. Veamos que la primera columna de esta tabla Excel es el número de ID de cliente. Es un número que tiene el banco para cada cliente. Y en este caso, esa información no nos interesa, ¿no? No se va a utilizar para la red neuronal. Solo a partir de la columna 2 que dice A1, estos sí son datos de cliente, columna A2 también, A3, ¿no? Que cada columna puede referirse a alguna característica que mencioné, ¿no? Cantidad de hijos, cuánto es su salario, ¿no? Cuánto es si tiene, actualmente trabaja o no, etcétera. Son datos que el banco toma, desde la columna A1 hasta la A14 en este caso. Vamos a ver que son 14 características, de la A1 a la A14.
Y la última columna, que es class, es la salida que se ha obtenido para cada cliente. 0, por ejemplo, no se le entregó el crédito, el préstamo al cliente. 1, que sí se le entregó el préstamo. Y así está, ¿no? Entonces, esto es como la matriz de etiquetas. Y esto es como la matriz de características, hasta la columna 14. Pero estas clases no están en forma ortogonal, como vemos acá. Solo están con ceros y unos. Pero vamos a ver en MATLAB que la salida, la clase 0, corresponde a 1, 0, en forma ortogonal. 1, 0. Cada 0 corresponde a 1, 0. Y los tres primeros serían 1, 0. Y el cuarto cliente, si se le entregó el crédito, es 1, pero en MATLAB la salida va a ser 0, 1. Así. Entonces, esto vamos a comprobarlo por simulación. En total, ¿cuántos clientes se han analizado? Son 14 características para un total de 690, ¿no? 690 clientes. Estos son datos históricos. Con esta información histórica se puede entrenar la red. Y con esa red entrenada, el banco, cuando llegue un nuevo cliente, el banco va a pedirle estas mismas características del cliente, va a colocar esa información en la entrada de la red, y la red le va a entregar un 1 o un 0, o un valor cercano. Y el banco, de acuerdo a eso, va a decidir si le entrega o no el crédito. Entonces, les he compartido también otro archivo llamado creditdata.mat. Ahí está creditdata.mat, que en el workspace está como datos 1. Ese está con ese nombre. Datos 1, ingresamos ahí. Y aquí están esa base de datos, ¿no? Pero en esta base de datos es lo mismo que está en el Excel, es lo mismo del Excel, solo que se le ha quitado esta primera columna que no es necesaria, ¿no? Por ejemplo, para el cliente 1, ¿qué datos tiene? El 1, 22.1, 11.4, y en este archivo, para el primer cliente, tenemos el 1, 22, 11.4, solo es lo mismo. Y aquí están las 14 columnas, que son las 14 características. Y en las filas están las 690 muestras, que son los 690 clientes que se ha tomado esta información. Ahora, veamos de esta base de datos, algo importante es que hay algunos datos que son muy grandes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay algunos, esta primera característica son ceros o unos. Estos son valores pequeños, aquí son valores medios, ¿no? 20 y tantos, 29, 30, 50. Pero veamos la columna 13, son datos mayores que 100. 100, 200, 300, aquí llega a 300. Incluso a 1000, acá llega uno que tiene 1000. ¿No? Entonces, son datos muy grandes que no van a permitir un correcto entrenamiento. Hay que hacer un escalamiento para esos datos. Entonces, vamos a probar primero sin escalamiento. Para esto, vamos a crear un nuevo script. Por ejemplo, del script CancerSum. Lo voy a copiar todo. Voy a crear un nuevo script. Y lo pego. Y este script lo voy a guardar como
credit, un nombre alusivo, credit sum. Credit sum. Ok. Aquí hay que cambiar la base de datos que se va a cargar. Era, en lugar de cancer dataset, va a ser credit data, ¿no? Credit data.mat. Credit data.mat. Y dentro de credit data, el archivo era datos 1. Ahí está la tabla, datos 1. Entonces aquí sería x igual a datos 1. ¿Le colocamos transpuesta o no? Sí, ¿no? Sí, porque veamos, datos 1 está 690 es la cantidad de características. 14, cantidad de, no, perdón, 690 es la cantidad de muestras. 14 la cantidad de características. Es similar a Iris, ¿no? 150 era la cantidad de muestras. ¿Cuál está para cargar correctamente los datos? Aquí también. Entonces, X es igual a datos 1 transpuesto. Así lo trabaja MATLAB. Sí. MATLAB, las filas deben estar la cantidad de características y en las columnas la cantidad de muestras. Cuando les expliqué las matrices, hemos dibujado las matrices de características y etiquetas, las de características en las filas tenía la cantidad de muestras, ¿no? Y en las columnas las 4 características, era al revés. Entonces MATLAB lo trabaja al revés. En otros softwares como Python, sí lo trabaja normal. En las filas están la cantidad de muestras y en las columnas características. Bien. Entonces, el tamaño del mapa, vamos a comenzar con un mapa de 10 por 10. Acá sería de 10, espacio 10. El resto por defecto. Nada más. Ejecutamos, pero antes de eso voy a cerrar todas las figuras con close all. Ya, ejecutamos esto. Veamos lo que se obtiene. Ya, ahí está el mapa de tamaño 10 por 10. Esta gráfica, veamos. ¿Esta gráfica tiene sentido o no? Este mapa. La región amarilla podría corresponder a que se le entregó un crédito a un cliente, ¿no? Y la parte oscura que no se le entregó. Pero vemos que aquí la mayoría es que sí se le entregó. O sea, la mayoría es que sí son unos. Y son poquitos ceros. Pero en la tabla, en el Excel, eso está variado, ¿no? La clase es casi mitad, ¿no? No es que haya más unos que ceros. Entonces debería salir más o menos mitad y mitad, cosa que no se muestra en el mapa. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque los datos no están escalados. Entonces, ese escalamiento lo hacemos aquí. Eh, datos 1 son los datos originales. Aquí podemos colocar, ya, antes de sacarle transpuesta, ya, aquí vamos a hacer lo siguiente. Un for end.
En este for vamos a hacer un barrido en la variable iteración i igual a 1, 2 puntos, hasta la cantidad de características, que son 14, ¿no? Son 14. Aquí se va a hacer lo siguiente, el x, 2 puntos, coma, i, es igual a x, 2 puntos, coma, i, dividido entre el máximo. Vamos a sacar el máximo de todos los datos. Entre el máximo de 2 puntos, coma, i. Ya, ¿ahí estaría correcto o no? Estoy haciendo un barrido de, en este caso, el x, ¿cómo está? Vamos a ver, 6 de x. 6 de x, actualmente x está como 14 por 690, o sea, en las filas están las características, ¿no? Y en el for estoy haciendo un barrido de todas las filas, ¿no? Entonces estaría correcto. Estoy dividiendo todos los datos entre el máximo de, aquí faltaría este máximo de x, ¿no? Máximo de x, 2 puntos, coma, i. Ahí está. Entonces estoy dividiendo cada dato de x entre el máximo. Y estoy guardando en el mismo x. ¿Estaría bien o no? Ese barrido que estoy haciendo ahí. Aquí estoy diciendo, pero antes de eso, probemos, a ver, si no lo modificamos. Claro, vamos a ver, ejecutamos y vamos a ver qué se obtiene, ¿ya? Igual un mapa de 10 por 10. Entonces, al hacer esto, vemos que sale lo mismo que ese rato, ¿no? Hay un mapa que no tiene ningún sentido. Entonces, el escalamiento está mal, porque si vemos aquí, al colocar 2 puntos coma ahí, estoy haciendo el barrido y son las columnas, ¿no? 2 puntos son las filas y son las columnas. Pero en este caso, el size de x, en el size de x, el 14 está en las filas. Entonces, esto, en realidad, la transpuesta la voy a sacar después del escalamiento. Entonces, aquí sería x igual a datos 1 nada más. Y después del for, voy a colocar x igual a x transpuesta, ¿no? Entonces, aquí, x datos 1, aquí sí, las columnas de este x, las columnas sí son las características. Estoy haciendo el barrido desde la 1 a la 14, y aquí está, ¿no? Entonces, estoy sacando de todas las columnas de la base de datos, estoy dividiendo entre el máximo, y lo estoy guardando en el mismo X, estoy haciendo escalamiento, y luego recién lo acomodo con la transpuesta para que MATLAB lo lea de forma adecuada. Sería así. Ahora sí, ejecutamos. Primero voy a borrar todo. Close all. Ejecutamos un mapa de 10 por 10. Ya. Este mapa, ¿se puede interpretar algo de este mapa o no? Pongamos más neuronas. Voy a poner 20 por 20.
Voy a colocar un mapa de 20 por 20. Vemos que en este mapa de 20 por 20 hay algunas regiones que están en amarillo, ¿no? Regiones claras. Y hay otra región que está un poco oscuras, condiciones oscuras. Pero no se aprecia claramente la distribución de dos grupos, ¿no? Dos grupos separados. Tal vez se podría seguir probando con más neuronas, con un mapa más grande, o con otro tipo de, en lugar de hexágonos, colocar cuadrados. Pero la distribución de los mapas, como en este caso, no siempre va a ser uniforme, como vimos en ejemplos anteriores. Aquí puede haber una distribución de esta forma, ¿no? Donde en los bordes están las zonas más claras. Y en la parte central está la zona más oscura. Entonces también puede ser así. En el caso del cáncer dataset, en un lado era la parte más clara y en el otro lado la parte más oscura. Entonces, se podía manejar de esa forma. Lo que pasa es que estos datos están bastante dispersos y aparte es un escalamiento para que salga un mapa con algo de sentido. No todas las bases de datos van a dar un buen mapa, como vemos ahora. Dependiendo de la distribución. Finalmente vamos a validar. Vamos a validar, para validar dijimos en el self-or map, aquí colocamos 2, ¿no? 2. Y nada más. Close all. Ejecutamos. Ya, lo que nos interesa es extraer un X. X1 es igual a X 2.1. Estas son las 14 características del cliente 1. Vemos que están escalados los datos ya, ¿no? Máximo 1. Entonces, para estos datos, vamos a ver cuánto sale Y. Y igual a net X1. Nos sale 1,0. 1,0 en el Excel corresponde a que no se le dio el préstamo, ¿no? Y, por ejemplo, el dato 4, el cliente 4 debe salir 0,1. Vamos a probar X4 igual a net, X 2.4. Ese cliente 4, Y igual a net X4. Vemos que sale 0,1, que precisamente corresponde al 1, que sí se le dio el préstamo al cliente. Entonces, se puede ir probando con otras salidas, otras muestras, y validar, ¿no? Finalmente, ustedes pueden seguir explorando otras bases de datos que les he compartido en el enlace. Hay muchas bases de datos. Las flores iris están para enfermedades de corazón, para vinos, para otros tipos de cáncer también, cáncer de pulmón. Ya es cuestión de cargarse la base de datos y probar, ir probando. Ok, nos vamos a quedar aquí. Hemos visto más ejercicios. Y la siguiente parte va a ser la práctica.